Las casas de pensamiento es armar teniendo en cuenta en el principio de la creación dieron un orden. Cuando se hace la casa de pensamiento tenemos que tener muy presente cuánta cultura amaneció en ese lugar. Si fueron 60 o 120 culturas. Ese territorio está rodeado de esa cultura. Espiritualmente son culturas y físicamente representa la columna o la pata de la casa de ese gran territorio. Entonces, armar una casa de pensamiento, o decimos casa de pensamiento y sabiduría, para no decir Kankura, Maloka, Unguma, en diferentes idiomas. Y nos cuesta pronunciar cuando es de una cultura. Entonces decimos casa de pensamiento para no decir Kankura, o casa de pensamiento y sabiduría. Entonces eso para armar es tener en cuenta las culturas presentes. Dentro de eso hay 4 siempre o 8 columnas que son más importantes. Entonces esas columnas es lo que se pone en cuando se pone en la casa. Así tenga 18, así tenga 12, pero siempre hay esa intención de colocar esa cultura. Para que en esa casa, espíritu pone una casa. Entonces hay casa espiritual. Cuando nos sentamos, ¿cómo va a estar? Se sienta, así va a ser, va a tener tanto. Es una casa mental, luego sí física. Eso es válido. Cuando un espíritu pone una casa, puede ser a través de Morun Sama o a través de pedir a los espíritus que hagan una casa. Entonces, casa espiritual, mental y física. Así se hace. Para que tenga esa fuerza. Y dentro de ella es para sentarnos en retiros personales. Retiros personales a sanar, a curar, limpiar, refrescar nuestra mente, nuestro corazón. A veces decimos, el sentir es impecabilidad, pero los sabedores dicen, el sentir, el pensar es hijo de nuestro espíritu, igual el sentir tiene mucho que descontaminar, mucho que arrancar hierba. Las limpiezas, ¿cómo nos enseña? Una chagra o chakra, cuando siembra hortalizas, si eso no se le arranca hierbas, todo se acaba, no crece. Entonces desde la mente, desde el corazón, aprender a sacar la maleza de la mente, del corazón, para cuidar. Y cuando comenzamos a aprender a sacar esa hierba, sacamos a las naturalezas también.